Vale, perfecto. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Julio Otero Santamaría. Buenas. Muy buenas. Es licenciado en periodismo y su presentación va a ser cuando la política ficción anticipa la realidad. Pues Julio, cuando quieras. Bien, pues muchas gracias a todos por asistir a esta charla, una charla sobre series políticas y sobre las interrelaciones entre la realidad y la ficción. Eh, a ver, ¿veis bien la diapositiva? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Perfecto, vale. Bueno, ¿por qué hablar de series políticas? Pues, ¿qué importancia tiene? Pues las series de televisión se han convertido en el primer producto de consumo audiovisual del mundo. Diariamente se consumen de forma masiva y esto quiere decir que las series de televisión influyen en los votantes, en la audiencia, que son al final los espectadores quienes votan. Pero la importancia que tienen no radica solo ahí. También inspiran a las personas que detentan el poder, a los políticos, e incluso a veces están presentes en la agenda política. ¿Cómo inspiran al poder? Pues, por ejemplo, son material para los libros que escriben los políticos. Ese es el caso de Pablo Iglesias, que ha escrito, o ha coordinado, mejor dicho, un libro sobre Juego de Tronos. Les inspira también para participar en documentales. Lo hemos visto en el documental, por ejemplo, Política Ficción, de Movistar, en el que participan políticos de los principales partidos de España. Les inspiran también para participar en sketches de humor famosos, como el caso de Estados Unidos, donde el propio exalcalde de Nueva York, el ex vicepresidente del país, pues participan en sketches imitando a series como House of Cards o como VIP, y les inspiran también incluso para participar en las propias series. Ese es el caso de los conocidos como cameos. En nuestro país, por ejemplo, el expresidente Mariano Rajoy pues ha podido verse en series como Cuéntame o como Siete Vidas, ¿no? También, a veces, como he dicho, las series de televisión se cuelan en la actualidad política, son parte de la agenda. Un ejemplo de ello es la visita de los políticos a los rodajes. Aquí en la foto tenéis un ejemplo de la visita de la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, del PSOE, junto al exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, al plató de Juego de Tronos, que se rodó en Sevilla y fue una de las noticias más comentadas del día por los medios de comunicación, no solo a nivel local, sino a nivel autonómico. Bueno, la relación entre la política real y la política ficción no es lineal, es decir, no es simple, no se trata de que la realidad, de que la autoridad política inspire un argumento, una historia basada en hechos reales, o que políticos de verdad sean los que inspiran a personajes de las series. A veces las fronteras son difusas, son dos mundos que están en permanente retroalimentación, no es como digamos que sería como la física cuántica, ¿no? Están en constante retroalimentación. Un ejemplo de cómo, por ejemplo, las series de televisión influyen en la actualidad política. Antes vimos el ejemplo de la visita a los rodajes, pues tenemos como, por ejemplo, los periodistas, cuando analizan la realidad política, ponen ejemplos de series de televisión, hacen gráficos con Juego de Tronos o comparan la dificultad para formar gobiernos y tejer pactos con el argumento de la serie danesa Borgen. También tenemos el caso de muchos políticos que comentan series en Twitter y generan debate. Recuerdo hace poco el vicepresidente Pablo Iglesias comentando que el presidente Pedro Sánchez le había recomendado la serie Barón Noir. A veces, incluso estos mini debates de Twitter que empiezan los políticos llegan hasta los parlamentos. Por ejemplo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se puso una camiseta muy llamativa de Juego de Tronos en la Asamblea de Madrid, en una sesión de control, y acabó siendo trending topic y se comentó por parte de los políticos no solo en Twitter, sino también en la propia Asamblea. Tenemos también rodajes, visitas a los rodajes de los políticos que marcan la agenda, es decir, se convierten en actos centrales
de la campaña. Pasó con Hillary Clinton cuando visitó el rodaje de Scandal, que fue la noticia más comentada del día. En estas relaciones porosas entre política real y política ficción, en esta retroalimentación constante, yo os quiero hoy hablar, me quiero centrar unos minutos en un tipo de relación muy concreta y muy que no siempre ocurre, por eso la quiero resaltar, es cuando las series de ficción, las series de política se anticipan a lo que pasa en la realidad. Aquí en la foto tenéis un caso, es de cuando un personaje inspirado en Obama, un trasunto de Obama en latino, no en afroamericano, llega a la Casa Blanca antes que el propio Obama, ¿no? En esta serie, en el ala oeste de la Casa Blanca, en la última temporada, cuando el presidente Bartlet se retira, pues gana las primarias demócratas el personaje Matt Santos, alcalde de Houston, latino, que acaba ganando las elecciones y que es un personaje inspirado en Barack Obama. Llega a la Casa Blanca antes que Obama, pero lo curioso es que llega a la Casa Blanca antes incluso de que Obama decidiera presentarse, porque los guionistas del ala oeste de la Casa Blanca pues quedaron impactados por el discurso de Obama en 2004 en la Convención Demócrata, cuando se presentaba a las elecciones John Kerry, y construyeron un personaje a su imagen y semejanza, el primero de una minoría étnica en llegar a la Casa Blanca, para que no fuera igual, no era afroamericano, sino latino. Vemos ahora ahí una foto del actual candidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden a la serie Parks and Recreation. Y bueno, os cuento otro caso de cómo la realidad en las series de televisión se anticipa a la propia realidad. Es el caso de la primera ministra de Dinamarca. La primera ministra de la historia del Reino de Dinamarca fue Helle Thorning-Schmidt, del Partido Socialista. Llegó al poder en 2011, pero un año antes, en 2010, llegó la primera ministra mujer de Dinamarca a la pequeña pantalla. Un año antes de que este hito se produjera, Birgit Nyborg, del Partido Moderado, llegó al Palacio de Christiansborg en la serie Borgen. Y en esta serie, además, el personaje principal, aunque no está inspirado en la primera ministra danesa, en la que sería primera ministra danesa, sí que comparte muchas características con ella. Es curioso cómo llega también un año antes la realidad a las series antes que a la política. Tenemos también otro caso también del ala oeste de la Casa Blanca, concretamente en el capítulo 19 de la sexta temporada, que se rodó en el año 2006. Aquí se produce una distensión de las relaciones internacionales entre Cuba y Estados Unidos. Es algo que acabó sucediendo en el gobierno de Barack Obama, donde incluso se reanudan las relaciones diplomáticas y las embajadas, y mucho tiempo antes, cuando esto parecía completamente impensable, pues se produce esa distensión en la serie, y el que interpreta el papel de jefe de gabinete de la Casa Blanca, Leo McGarry, pues visita al comandante Fidel Castro en la residencia antigua de Ernest Hemingway, en Cayo Hueso. Aquí, Cuba desaparece de la lista de estados terroristas que tiene Estados Unidos en la serie de televisión, y posteriormente el gobierno de Obama, pues por supuesto, también desaparece. Tenemos un caso español, el de Crematorio, una serie de 2011, inspirado en una novela de Rafael Chirves, que habla de la corrupción en el Levante, y en el que el juez consigue desmantelar una trama corrupta a través de una libreta para la contabilidad B. Ahí se descubren los sobornos de un empresario de la construcción, y esto, como digo, ocurre 2 años antes de que en 2013 la libreta de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, con apuntes de contabilidad B, pues arrojar a luz a esa trama corrupta. Aquí en España también las series de televisión se anticipan a la realidad. Y tenemos también el caso de Los Simpson, que era la primera foto que os enseñé en mi presentación. Los Simpson han predecido hasta 7 veces el futuro. La más importante, la llegada a Trump de la Casa Blanca. Ellos lo relatan en un capítulo del año 2000, y Trump llega a la Casa Blanca en 2016. Y lo curioso es que en esa época, en el año 2000, Trump ni siquiera había pensado en dar su salto a la política, por lo menos de forma seria no tenía ese proyecto, y los Simpsons lo anticipan. Volvemos a la primera diapositiva que tengo, donde en la Torre Trump, en una de las escaleras de la primera planta, Trump saluda a muchos seguidores bajando esas escaleras mecánicas,
y es una imagen muy parecida a una instantánea que se tomó en la realidad de Donald Trump allí, en la Trump Tower de Nueva York, después de haber ganado. Así que, bueno, yo concluyo mi presentación, ya se me acaban los 10 minutitos, animándoos a todos a que veáis series políticas. Si os gustan las series de televisión, hay muchísimas buenas series de temática política y os recomiendo que la veáis porque no solo vais a disfrutar, sino que vais a aprender mucho porque pueden ayudaros a analizar la realidad política. Así que muchas gracias a todos y bueno, y espero que nos veamos pronto.